caminando con tu fuerza de mujer. Quiero verte combativa, aquí vamos otra vez. Por la calle rumorean que la lucha es tu pasión. Los pacos te tienen miedo, no te cae la represión. Carlos Carrillo, artista callejero, compositor, intérprete, cantor popular, también presidente del Sindicato de Artistas Populares de Los Ríos, nacido y criado en Valdivia, en el barrio Inés de Suárez, histórico barrio Inés de Suárez. Cuéntanos, Carlito, los primeros recuerdos que tú tienes en lo que concierne a la música, cuando eras pequeñito. Ya a esta edad avanzada que uno tiene, Sí. cuesta cada vez más sostener esos recuerdos, pero uno los tiene todavía, a veces como imágenes, a veces uno le pone, inventa un poco de cosas, pero tiene que ver con esas ganas de atesorar esos recuerdos, más cuando se da en mi caso de conocer la música ya de adulto. Podría mencionar ciertas experiencias que tuve con la música cuando pequeño y tienen que ver con ni siquiera con practicarla, sino más bien con experimentar a veces, con una guitarra, por ejemplo, que tenía mi abuelo colgada en la casa, y cada vez que yo salía al colegio o a comprar pasaba y le pegaba así ¡pring! A las cuerdas, ¿Yeah? Y mi abuelo obviamente me retaba. Oh. Porque la podía botar porque estaba colgada. ¿Y de qué edad estamos hablando ahí, por más o menos? Como 5 años. 5 años, sí. 5 o 6 años. Claro, el Uno, sonido. Claro, uno a esa edad no se caracteriza por ser cuidadoso. Por lo general, No, pero te tiende digo, a romper las cosas. Claro. Y luego llega a los 7, 8 años a mis manos un teclado que me vendió un tío. Yeah. Porque como que me dijo que me lo regaló, pero después me enteré que lo había vendido a mi papá. Y en ese teclado también empecé a experimentar, pasaba mis tardes de verano tocándolo, porque funcionaba a pila, un sintetizador, un Casio. Yeah. Y pasaba mis tardes de verano tocando afuera de la casa, en la entrada. Pero también, claro, carecía de alguna guía que me enseñara realmente a tocar el instrumento. Yo inventaba sonidos, según yo eran canciones quizás que tocaba. Pero había como una línea melódica ahí ordenada. Sí, pues, escuchaba las canciones, no sé, de las películas Titanic, qué sé yo, y claro, copiaba la melodía. Turutú, turururú, turutú. Esas eran como mis grandes obras que hacía en ese tiempo. Y esos eran como mis primeros acercamientos a la música. A la música, claro. Sí, fueron bien así de a poquito, pero... Eso es cuando ya llega la música a ti, ya cuando estamos hablando de cuando tú dices, oye, sí, puedo interpretar un tema, puedo hacer un... No, todavía no, porque era muy pequeño. Sí, estamos hablando de... Lo veía como un juego, prácticamente. Después, juego. Claro, uno se va enterando que el juego es una de las herramientas fundamentales para el aprendizaje en los niños, y en ese sentido sí, tal vez ocupó un lugar de estímulo en mi capacidad de aprendizaje, y que no lo perdí tal vez a la larga del tiempo, por eso no se me hizo tan difícil quizás el retomar, si se puede decir así, o experimentar más profundamente en la música. O recuperar. Claro. Claro. Bien. Entonces, pero ahí ya pasamos el proceso de jugar, de escuchar, de tratar de hacer, de divertirte, al proceso en que ya la música llega, aparece en tu vida, te dice la música, oye, yo estoy aquí y tienes que hacerte cargo de mí. ¿Sí? Sí, eso lo viví ya más grande, harto tiempo más grande, unos 10 años después de esas experiencias que les contaba. Fue en un tiempo que salí del colegio, entré a mi primera carrera a estudiar, y como la mayoría de los chilenos que entran a la universidad y son primera generación como yo, vivimos el fenómeno del tener que desertar de una carrera que tal vez elegimos apresuradamente, y entonces me vi en un vacío de mi vida donde no estudiaba, no trabajaba, y más encima la presión que uno vive de la familia, que por ahí te transmiten cierta decepción respecto a la decisión que hayas tomado de desertar tus estudios. Entonces en ese afán empecé a trabajar en lo que sea. Bueno, siempre he trabajado desde chico, y en uno de estos trabajos
contemplaba el desarme de una vivienda antigua, de una persona que antes que me relacionaba con ella. Y en este desarme encuentro una guitarra, llega a mis manos una guitarra, pero así prácticamente destruida, sin clavijero, sin cuerda. Y dije, como estábamos en verano, dije, ya, este va a ser mi proyecto de verano, armarla y quizás venderla, ¿por qué no? Dije. Y la armé. Entonces seguía desocupado cuando la armé y dije, ay, ¿por qué no la toco? Y empecé a escuchar en las radios música que tocaban y tratar de imitar. Obviamente le preguntaba a algunas personas que sabían más que era un acorde. Y me trataban de explicar que hay ciertos acordes mayores, menores, bemoles. Me decían, pero en eso no te metáis porque te vaya a quedar con los dedos destruidos. Entonces empezaba a practicar canciones pop que tocaban en la radio, que por lo general son canciones fáciles de tocar. Eso es como, va siempre relacionado la popularidad con tal vez la simpleza, en la música actual estoy hablando, comercial, sí. De tocarla. Entonces me aprendí como 2 temas bien romanticones y practicaba en la casa. Siempre me molestaban en los carretes cuando iba a carretear con mis amigos y llegaba con la guitarra y decían, está bien este pesado a practicar, a echar a perder el carrete. No, pero claro, yo iba a practicar, los cabros se ponían a compartir y yo me iba para un rincón y me ponía a practicar mis 2 canciones hasta que caché más o menos que me salían bien, según yo, en mi ignorancia musical, y me fui a parar afuera de un supermercado. Porque como no tenía trabajo... no, pero ahí ya decides, cuando llegó la música, digamos, está explicada, pero tú ya decides hacer la música. Claro. Ahí tú ya... o sea, inconscientemente diría yo, porque lo vi más como una necesidad. Y como cantar afinado, todo eso, ¿te descubriste? Nadie te dijo nada. O sea, fui a ese supermercado una tarde, pero es que no fue como mi inicio porque fue debut y despedida. Claro, empecé a cantar las 2 canciones y los taxistas que estaban ahí de primero decían, bueno, nunca vienen a hacer música acá al barrio y la cuestión, porque era un supermercado de barrio. Y después ya cuando empezaron a cachar que ya estaba como 10 veces repitiendo la misma canción, los mismos taxistas me hicieron saber, no de muy buena forma, que mejor me vaya para mi casa. Entonces, claro, ese fue como una experiencia también, yo la veo, no como un inicio, sino como otra parte experimental de mi introducción a la música, pero todavía no en su totalidad. Como lo que me llamó a trabajar en la música se fue dando con el tiempo. Tal vez, como decía, de manera implícita se fue manifestando en mí. Y claro, como decías tú, en algún momento uno tiene que hacerse cargo de eso y tratar de darle más herramientas ligadas al profesionalismo, a tratar de ejecutarlo de mejor forma, de tenerle respeto a la música, que uno se va dando cuenta a medida que corre el tiempo que la música le entrega mucho a uno, entonces uno tiene que corresponder a esa entrega, a esos favores de la música, trabajándolo con respeto. O sea que ahí decides ya que la música ya es parte, tú ya te fuiste atrapado por el mágico manto de la música. Eso se produjo, bueno, siempre lo cuento y pocos me creen, pero tengo a todos mis ex compañeros de la universidad que son testigos de una vez que salí de clase, como a las 7 de la tarde, aquí mismo, aquí en Leito, en la Austral, y no tenía plata ni para el pasaje. Como yo siempre viví con mi abuela, entonces las lucas siempre han escaseado, porque ese es otro tema, las pensiones en Chile, y ese día me gasté mi pasaje en un pucho suelto. Entonces se puso a llover, era de noche y me pensaba ir caminando, pero como nuestro clima es bien bipolar, se largó el aguacero y estaba con la guitarra como siempre practicando mis 2 canciones y pensé, mis compañeros se subieron a la micro y yo no me subí porque no tenía plata y dije, ya, ¿y si toco unas canciones? Y saqué la guitarra y le pregunté al chofer, me dijo que no, después le pregunté a otro, tampoco quiero. Después otro, ¿estáis loco, weón? Y el cuarto sí entré. Y también eran compañeros míos. Cuando me vieron subir a cantar a la micro, decían que ¿y este weón qué hace aquí? Sí, yo no era el músico de la carrera, eran otros compañeros que se lucían ahí en las tertulias. ¿Estudiabas lenguaje? ¿Qué estudiabas? Lenguaje y literatura. Entonces, claro, ¿no?
Tú también, igual, siempre estás ligado en todo caso, siempre hay... Sí, pues. Pero no eras el músico de la No, cartel. para nada, para nada. Ah. Yo era el... ¿Y qué te decían los compañeros? No, se reían. Se reían. Caleta. Sí, pues siempre viví eso al principio, que yo creo que a muchos les pasa cuando empiezan a aprender un oficio o un arte en este caso, Claro. desde grande, ya de grande. Viven mucho eso, el cuestionamiento, tal vez el escepticismo acerca de tu compromiso con esa labor, pues lo viven los adultos. Bueno, yo era joven, pero igual estaba inserto en un mundo adulto. Pero al fin de cuentas, a la larga me fui ganando el respeto de mis compañeros, porque ahí cuando me inicio en esa micro cantando, ya empecé a trabajar permanentemente las micros acá en Valdivia. Empecé a hacer mis recorridos, en mis tiempos libres que me quedaban, los trabajaba siempre. Entonces uno con la sola constancia ya comienza a ganarse cierto respeto por tu contexto cercano. Pero no era una visión artística, era una visión, digamos, de trabajo, de laburo. Claro, digamos. hasta de hobby. De hobby también, Sí. claro. Claro, después ya dejo la universidad, congelo y me enfoco solo en cantar en la locomoción colectiva. Empiezo a explorar otros ambientes, otros espacios laborales como terminal de buses, no sé, locomoción colectiva interurbana. Empiezo a tirarme a estos turbús. Me acuerdo una vez me subí un turbús de 2 pisos y estaban subiendo pasajeros y yo pensé que me habían dicho a mí que me subiera a cantar. Y no sabían cómo bajarme porque me decía que fui derecho a arriba. Iba toda la gente durmiendo porque venían creo como de Temuco. Así. De Santiago. Claro. Pero igual me fue bien. Con tal que me bajara luego. Estuvo buena la manga. Pero ahí ya uno empieza, cuando empieza a depender 100% de la música, empieza a comprometerse con esta... tratar de darle mayor profesionalismo, mejor ejecución a la música y entender que claro, que ya dependo absolutamente de esto, entonces esta tal vez sea mi vida. Por lo tanto uno se empieza a proyectar de manera ya, ¿cómo decirlo así?, más estable en tu relación que tengas con la música. No sé si se dirá, autoexige mejor Claro. calidad, mejor trabajo, interpretación, todo eso. Eso te refieres. Sí. Eso es ya, digamos, la parte laboral, considerando la música. Pero tu comienzo artístico, digamos, porque tú no eres de solamente tocar en las micros en ese tiempo. ¿También te subes al escenario o no? ¿O todavía no llega ese momento? Sí, yo llevaba un año, sí, más o menos un año ya cantando en las micros y de hecho era mi trabajo, ya era mi vida porque pasaba todo el día en la calle y me permitió irme a vivir independizarme, entre comillas, porque uno en Chile nunca es totalmente independiente, Sí. ya sea de los papás, del Estado o de los privados. Y ahí me viene mi primera invitación a tocar en un escenario, a acompañar a una cantante de acá de Valdivia que le tenía un trabajo que era telonear a un artista que venía. Yo no tenía ni idea, tampoco cachaba ese ambiente, yo decía, ir a tocar guitarra, ¿no? Y claro, hicimos un repertorio de música chilena, y el cual practiqué arduamente por mis falencias artísticas en ese momento. Y lo sacamos adelante, ensayamos bonito y todo. Y después llegó el día del evento y me entero que Eduardo Gatti. Entonces, claro, mi debut en un escenario fue teloneando A Eduardo Gatti. a Eduardo Gatti, semejante... Claro. Ícono de la música. Claro, y uno siempre lo escuchó en la casa, por lo menos tuve la fortuna de conocer su música desde pequeño y verlo ahí. Pensaba en mi abuelo, que era un fanático de él, que hubiese pensado que yo estuviese con un ídolo de él ahí al lado, y más encima en un trato totalmente horizontal, que para mí por lo menos era algo impensado en ese momento, llegar a ese tipo de instancias, claro, con personajes de ese tipo. Entonces ese fue mi debut, y solamente tocando guitarra, y ya tenía, porque me había ido a vivir a Niebla, ya tenía como 2 temas escritos, experimentales absolutamente, que ahora me da vergüenza tocarlo porque eran pésimos. Y termina el show, nosotros teloneamos,
canta Beto Paillán, que es un cantor de acá de Valdivia. Sí. Y viene el plato de fondo, Eduardo Gatti, está tocando ahí como 3 horas. Y hasta que la gente lo deja bajarse. Y la gente queda ahí en el escenario, o sea, en el local compartiendo. Entonces vi la guitarra instalada, todo el cuento, y me subí nomás pues, a cantar, aprovechar para hacer música ambiente, dije yo, y ahí canté solo. Y no muy buena recepción del público. Hubo gente que se iba a ir y se quedó así, porque igual en ese tiempo mi rutina, yo le decía, más que mi repertorio, porque siempre apelaba como a situaciones cómicas que puedan generar humor en las personas. Y llama la atención porque nosotros en la calle uno aprende eso, que si no genera el efecto de shock en las personas, estáis frito. Pasáis como música ambiente y no te pesca nadie. Hay que tratar de repente meter ciertas cositas para que la gente haga así. Oye, hay un artista aquí. Yo nací animalito, destinado a vivir, disfrutando del pastito que abunda en este jardín. Los frutos que me alimentan, regalos son del Señor. Señor árbol con tu rama, cuídame siempre del sol. Oh, rompirón, oh, poropopopom, oh, todos juntos al galope, orgullosos de vivir, sin pensar en nuestra suerte o lo que estaba por venir, buscando un poco de agua. Al río yo me acerqué, pero lo que vi en su orilla me invitó a retroceder. De inmediato vi a mi madre separada del montón. Presentía que algo malo no buscaba sin razón. 4 bultos se acercaron, de uno de ellos se bajó un ser vivo muy extraño. Sin pensar le disparó. Maldita sea mi suerte, que salvaje yo nací. Pa' que ustedes hagan negocio, yo me tengo que morir. Oh, no, 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 no. Oh, entendí que existe mucho que por odio y ambición cortan, violan y asesinan sin mayor provocación. ¿Cómo será donde viven? No quiero ni imaginar. Deben construir su sueño ignorando la verdad. Maldita sea mi suerte, que salvaje yo nací. Pa' que ustedes hagan negocio, yo me tengo que morir. Oh, rompirón, oh, poropopopom, oh. Yo nací animalito, destinado a vivir, disfrutando del pastito que abunda en este jardín. De inmediato vi a mi madre separada del montón. Presentía que algo malo no buscaba sin razón.
Maldita sea mi suerte, que salvaje yo nací. Pa' que ustedes hagan negocio, yo me tengo que morir. Los frutos que me alimentan, regalos son del Señor. Señor árbol con tu rama, cuídame siempre del sol. Cuídame del cazador. Oh. Cuídame por favor. Cuídame del cazador. En relación a toda esta cosa rica de tocar, bueno, no siempre es tan entretenido o tan agradable tocar en las micros, tocar en la calle, tocar también en un escenario, pero también está es considerar que hay logros, ¿no es cierto?, que se obtienen de esas perspectivas. Por ejemplo, el tocar en las micros ya te va desarrollando un poquito de personalidad. Tocar en la calle quizás 4 horas, 3 horas, ya te va mejorando la técnica. Y tocar en el escenario te da la posibilidad de comunicarte conocer a tus pares y comunicarte con un público que no conoces y percibir que estás entregando y que ellos están recepcionando lo que tú haces. ¿Sí? Y podrías tener, por ejemplo, nombrarnos algún logro obtenido en ese sentido, quizás explicarlo con tus palabras, ¿no es cierto? Lo que te llamó la atención en ciertos momentos, ¿cachai? del hacer la música. Claro, si pensara como en ese concepto de logros, es muy amplio para mí, por lo menos, ese concepto, porque yo lo asocio no solamente a cosas tangibles, también desde lo emocional, desde lo sensorial. Yo ahora, por lo menos, si bien en un inicio cantaba la locomoción colectiva, ahora post pandemia, inicio de la pandemia, acá en Chile por lo menos, cambié mi formato de música. Yeah. Ahora hago música de real callejera, digo yo, porque toco en la calle, me compré mis amplis y estoy en la calle, en el centro de Valdivia, diario, y entonces ahí comienzo a vivir otro tipo de experiencia con la música, totalmente opuesta a lo que es la locomoción colectiva, porque la locomoción colectiva uno canta, pasa la manga y se baja al tiro por cuestiones de tiempo y distancia. Acá no, es distinto. Acá, retomando y acercándome al concepto de logros, se vive un fenómeno muy bonito que es el agradecimiento explícito de las personas que se dan su tiempo, paran, te escuchan, aplauden o esperan que termines el tema y te van a conversar, a darte las gracias, que esa canción les recuerda ciertas experiencias personales y que por ahí la habían olvidado. Y entonces ese es como uno de los logros más grandes que puede tener un artista callejero, encuentro yo, y que comparándolo con la otra situación en la cual uno ejecuta la música, como es en un escenario, en un local, sí, por ahí no se da tanto, sobre todo los que somos emergentes, porque más allá de que la gente vaya a disfrutar un espectáculo artístico, pagó una entrada para ir a ver a un artista en específico. Claro. Por ahí el telonero, claro, sufre cierta indiferencia del público, harto recelo, como quién esté loco, pero al fin de cuentas sí se ha dado también cuando me ha tocado telonear o cantar en bares, que me bajo del escenario y la gente también te agradece. Pero uno entiende que esa gente ya pagó por ir a ver un espectáculo artístico. Es distinto a una persona que va en su vida cotidiana caminando al centro a pagar las cuentas, que no es algo muy agradable de hacer, y que se dé el tiempo de parar y valorar lo que tú estás haciendo y manifestártelo, a veces de manera monetaria o si no a veces lamentándose por no hacerlo y entregándote palabras de aliento, de agradecimiento. Yo encuentro que ese ha sido mi mayor logro. Más allá de que ahora tal vez me he hecho un poco más
conocido entre mis pares y los he conocido a ellos también, sobre todo en el ámbito ya más comercial, si se puede decir así, de la música, la industria. Lamentable, no me gusta ese concepto de industria musical porque la automatización para mí no va con el arte, pero bueno, son conceptos que ya están acuñados y hay que asumirlos. Y igual he encontrado esa recepción buena entre mis colegas, que también lo encuentro como un logro. He tenido la oportunidad de tocar con músicos profesionales, con bandas, y es algo que para uno que empezó de la forma que yo les contaba, más allá de ser impensado, sino también era imposible para mí poder imaginarme en esa posición. Y también lo tomo como un logro. Por ejemplo, el que estemos aquí conversando en este proyecto, el compartir este espacio con otros artistas que en lo personal muchos de ellos yo admiro. Y nosotros también. Sí. Es un logro tremendo para mí y que tiene un valor pero absoluto, y que espero que el trabajo que entreguemos en este proyecto, la música que haga yo, le sea igual de valioso para las personas que lo puedan ver y escuchar. Genial. Yo creo que la relación con el público tuyo, la cercana, la que te satisface, ¿no es cierto?, como nos explicabas, es más en la calle que en el escenario, porque igual son distintas opciones, porque en la calle tú estás, la gente permanente, los niños que te hablan, te saludan, y en el escenario es como, ya, aquí yo tengo que mostrar, digamos que perfección para que mi público pueda escuchar, pueda sentir lo que estoy interpretando. Cuando tú compones tu música, porque tú empiezas como intérprete, pero luego te vuelves un compositor. Y de hecho, cuando explicabas lo de tu teclado pequeñito, a veces también eras compositor ahí en ese momento. Puede ser. Claro, puede ser, sí, y yo creo que sí. Y tú cuando compones, ¿no es cierto?, ¿hacia qué apuntas? Siempre cuando empecé a componer canciones, eran casi todas románticas. Se le hacía a mi compañera, era como mi musa inspiradora. Y bueno, siempre va a ser más fácil escribir de amor, o tal vez más fácil escribir de desamor, puede ser. Uno cuando anda ahí con penas de amor, anda muy propenso a escribir, a canalizar esa pena de una forma artística. Pero luego cuando empiezo a tomarme la música, si se puede decir en serio, lo que tiene que ver con la composición, más allá de que plantearme un objetivo especial, es más bien tratar de rescatar la narrativa que existía en mi contexto cercano, mis vecinos, en mis compañeros, en la gente que yo compartía en la calle, los vendedores ambulantes, ese descontento, porque estoy hablando antes del estallido social. Claro. En ese descontento que era generalizado y que por ahí no sabíamos cómo materializarlo de forma de que seamos escuchados. Entonces empiezo a entender que la gente necesita esa caja de resonancia de las ideas que tienen en común, y por qué no aportar desde esa vereda. Por lo mismo empecé a hacer canciones con ese tipo de narrativa, de descontento social, de descontento a veces personal, de muchas personas que por ahí te explican, frustraciones emocionales, personales, que ellos sienten que es muy de ellos, pero al final de cuentas es un problema general del país y que teníamos que asumirlo de alguna forma, que se logró el 18 de octubre, pero en ese momento estábamos, si se puede decir, en pañales, pero sí estábamos bien desconectados de que nuestra realidad repercutía en la realidad del otro y de todas las personas que viven en este país. Entonces desde ahí nace mi música, y sí, en las melodías puedo manifestar que hay una intención, que siempre traté de hacer melodías pegajosas o livianas, pero con un mensaje explícito. Como que apunta al ritmo, pero con el mensaje. Claro, porque la calle es esencial, generar una atmósfera agradable. Como dice el Joe Vasconcelos, el chileno también tiene swing. Claro. También camina con swing. Sí. Hay que darle swing. Claro. Entonces ese era como mi objetivo, el canalizar las experiencias que yo escuchaba de mis vecinos, de las personas que me rodean, y hacerlas tangibles en mi música. Luego sí empezó a tomar un sentido con La Revuelta. Claro.
un sentido de generar una incomodidad en ciertos espacios y sectores de la población en Chile que por ahí aún no tomaban conciencia, algunos todavía no toman conciencia de lo que es la desigualdad en este país. Por ahí, no sé, nos enfrascamos como sociedad, nos enfrentamos a un Estado que era representado por un brazo armado, la policía, los militares que salieron a la calle. Entonces ahí pasé a tener otro objetivo en la calle, porque yo seguía en la calle cantando, de incomodar a estos sectores, de darles frente quizás desde mi trinchera musical a lo que estábamos viviendo todos, que era básicamente, no sé si una guerra como dijo el presidente, pero sí era un enfrentamiento campal que vivíamos todos los días y que lo vivíamos desde la vereda de la desigualdad, porque nosotros estábamos en desventaja. Siempre ellos van a tener el monopolio de las armas, pero nosotros tenemos otras armas que por ahí no se terminan cuando se te acaba el cartucho, como la música perdura a lo largo del tiempo. Entonces esos podrían ser como los 3 ejes centrales de lo que fueron mis objetivos en mis primeras composiciones y lo que sigo haciendo hasta ahora. Oye, ¿cómo decir los proyectos actuales en este momento? No sé, ¿cuáles son? Tú, aparte de cantautor, músico, que se ha hecho a puro puño, como tú nos contabas, de repente también te metes en el ámbito social al pertenecer a una agrupación como es el Sindicato de Artistas Populares de la región, ¿no es cierto? Que más que todo son los artistas callejeros, no sé, los músicos, malabaristas, artesanos, sanquistas, de todo lo que uno ve en los semáforos, en la vía pública, digamos. ¿Cómo entras tú ahí y qué es lo que estás haciendo? Porque tú eres el presidente. Sí. Claro. Entonces, ¿y cuáles son los logros que se ha llegado? Cuéntanos un poquito sobre el sindicato. Bueno, el sindicato nace a mediados del 2019, en un espacio inicialmente autoconvocado por artistas callejeros y callejeras de Valdivia, y tenía este propósito de juntarnos, de lograr, más allá de un centro cultural, si se le puede, siempre se le asocia a nosotros, a los músicos, a los artistas en general, cuando nos organizamos, sino más bien apuntando a demandas que tienen una resonancia en el espectro laboral de nuestras vidas, claro, que por ahí ha sido como el espacio que ha quedado más en desmedro a lo largo de la historia, porque el arte callejero no lo inventé yo, no, antes que yo naciera ya existía, hay textos medievales que hacen referencia al arte callejero, entonces era algo que era más que necesario hacerse cargo ahora. Yo en ese momento no lo entendía tanto así, quería ser parte de esto porque sí, siempre desde que estuve en el colegio fui dirigente estudiantil, entonces por lo general siempre he tenido cierta conciencia acerca de los espacios en los cuales me muevo, en los rubros en los cuales experimento y desde cómo poder luchar por generar mayor igualdad y equidad en esos espacios. Entonces, en estas conversaciones autoconvocadas por los artistas callejeros, se dio la posibilidad y por lo que manifestaban nuestros colegas, de todas las falencias que habían en nuestras funciones como artistas callejeros, la invisibilización por parte de las autoridades, el que hayan leyes por ahí, comunales, ordenanzas, que no apuntan al fomento, menos a la protección, o entender la calle como un espacio formativo y percutora de arte y cultura para las personas, sino más bien se enfrascaban en un ambiente y en una índole de mera restricción, de persecución y profundizar más aún la criminalización que hasta los días de hoy persigue al artista callejero. Lo vivimos con Francisco, que fue asesinado en Panguipulli. Eso nos hace entender a nosotros aún más lo necesario que es organizarnos como artistas callejeros y callejeras, ya sea en Valdivia o en cualquier parte de nuestro país, porque estamos a la deriva. Entonces, en esa conclusión, en esos diagnósticos, llegamos a la idea de conformar este sindicato, del cual tengo el honor
de ser el presidente, ser nombrado por mis compañeros y compañeras que tal vez poseen mayor experiencia que yo, pero me confiaron a mí, algo vieron en mí, no sé, para poder en cierto modo liderarlo. Digo siempre en cierto modo y entre comillas, porque nuestro trabajo es como en la calle, de horizontalidad máxima. No hay gente con jerarquías, no hay directrices, sino más bien nos basamos en la comunicación y en el trabajo en equipo, como es en la calle. Claro. Eso mismo lo llevamos a nuestra organización, que entendemos que ya no juega solo un rol cultural, artístico, sino también un rol político, porque nos hemos acercado y nos hemos enfrentado con autoridades políticas para generar estos espacios de conversación, de diálogo, que en este momento, por lo menos en la actualidad, con la municipalidad, ha sido beneficioso. Estamos llevando a cabo diversas mesas de trabajo con ciertas direcciones de la municipalidad, con el propósito de generar un proceso que tenga como finalidad la generación de la primera ordenanza de artes callejeras en nuestra región y la segunda a nivel nacional. Después la de Valparaíso. Claro. Con un objetivo claro, que es la liberación de los espacios públicos, lo cual no existe en nuestra regulación comunal, por lo menos, que es entender el espacio que nosotros ocupamos, el cual hacemos nosotros uso común, así como hacen todas las personas. Claro. Nosotros, según la ley, hacemos uso privativo del espacio público, cosa que nosotros tenemos que lograr salirnos de eso, porque nosotros no hacemos uso privativo, nosotros no interrumpimos el tránsito. Un malabarista, cuando trabaja en el semáforo, espera la luz verde, claro, y deja el suficiente espacio para que circulen las personas. Nunca he visto una queja que diga, no, este está estorbando. No. Claro. Entonces, así tampoco nació. Comercializa, digamos, con cosas tangibles. Claro. Pero eso ha sido como mi recorrido dentro del... Es bien escueto porque como vino la pandemia, la pandemia pausaron afectó muchas cosas, muchos objetivos que teníamos en ese momento que ahora tal vez estamos retomando. Mucho el proceso. Se dilató. Pero igual sí lo entiendo como un proceso de maduración, porque uno a la interna, en el ocio que otorgó la pandemia, los espacios se dieron más de reflexión, de por ahí empezar a cranear de qué forma podríamos lograr el seguir luchando por nuestros derechos, que como había quedado en pausa, se fue dilatando un poco. Entonces vinieron la pandemia, como decía, vinieron con ello las cuarentenas, y uno tenía que seguir trabajando en la calle. Y en una de estas cuarentenas sufrí la detención de carabineros que no entendieron que yo ocupara mi permiso de desplazamiento general que nos daban en ese momento, claro, para poder hacer mi trabajo en la calle. Entonces fue cuando sufrí esa detención, salí en libertad, si se puede decir así, tuve un día nomás. ¿Sí? Empecé a entender que era más que urgente generar, por lo menos a nivel comunal, una directriz, una ordenanza en este caso, que nos proteja y que genere protocolos para poder funcionar siempre que se produzcan este tipo de situaciones como pandemia o qué sé yo, lo que pueda suceder en una sociedad civil que la interrumpa de la forma como la interrumpió el virus. Claro. Entonces ahí empezamos a elaborar con mis compañeros y compañeras esta idea, esta propuesta de ordenanza para llevarla al municipio, la cual fue bien acogida y hemos llevado estas mesas de trabajo hasta ahora, que ya estamos formulando un primer borrador de ordenanza municipal. Y lo que debo rescatar del proceso es primero el compromiso de la municipalidad, también el compromiso de nosotros y de nosotras como artistas callejeros para con el proceso, porque hemos estado presentes, ya que ha sido un proceso vinculante y participativo, donde todos hemos opinado y donde no se ha dejado fuera ninguna percepción personal y no sé, de todas las que abundan en el arte callejero, hemos tratado de sumar todas las perspectivas de la forma que podamos hacer un trabajo que por ahí nos deje feliz a todos y hacer una salvedad que nosotros, a diferencia de la ordenanza de Valparaíso, nosotros vamos contra todo tipo de regulación y restricción, aunque apunte a la autorregulación. ¿A qué me refiero con eso? Que en Valparaíso existe el sistema de permisos para poder trabajar el arte en la calle. Nosotros no vamos a contar con eso. Claro. Nosotros apuntamos a la liberación absoluta y total de los espacios públicos, con tal que sea una ordenanza que permita a nuestra ciudad no estar llena de artistas quizás, porque en invierno es difícil, pero sí en las épocas estivales, de verano, poder tener un sistema que proteja a los artistas callejeros y que también sea amigable con el artista callejero que viene de afuera
a nuestra ciudad que eventualmente en los veranos siempre es bien concurrida este tipo de diálogo, como las mesas de trabajo que hemos llevado con la MUNI, ha tenido como ese propósito también, hacer entender a las autoridades que por desconocimiento natural, desinformación acerca de nuestro trabajo, no veían hasta ahora al arte callejero como un polo turístico. Entonces nos hemos posicionado también de manera política, como decía, y también de esa forma poder llegar mejor a entregar nuestro trabajo y seguir siendo un aporte a la cultura de nuestra ciudad. Caballito blanco, llévame de aquí, llévame a ese pueblo donde fui feliz. Tengo, tú no tienes nada. Revuelvo el gallinero con esta palabra. Tú lo compras todo, yo no vendo nada. La calle es mi trinchera y mi arma está guitarra. Voy cantando al viento sin temerle a nada. Te ataco con mis versos que explotan en tu cara. Pasean por la Pobla pintando democracia. No falta el que les compra, se suma a la campaña, pegando carteles con fotos de señores que nunca han entendido lo que le exige el pobre. Levántate, Juana, a encender la vela, pa' que salga a flote la verdad verdadera, de que el rico nos roba, se la pasa mandando, me ofrece buena pega, pa' tenerme de esclavo. Matan al mapuche, oculta la evidencia detrás de su uniforme y sin pensar siquiera que todos somos indios, hijos de clase obrera, que crecimos jugando y pateando piedra. Aplauso a los que luchan por su mejor pensión, llenarán de orgullo a toda esta nación. Cuidado con la tele que te quiere vender, que somos terroristas, no nos van a vencer. Caballito blanco, llévame de aquí, llévame a ese pueblo donde fui feliz. Tengo, tú no tienes nada. Revuelvo el gallinero con esta palabra. Tú lo compras todo, yo no vendo nada. La calle es mi trinchera y mi arma está guitarra. Voy cantando al viento sin temerle a nada. Te ataco con mis versos que explotan en tu cara. Bam, baram, bam, baram, bam, bam.
Siéntate, Juana, a encender la vela, pa' que salga a flote la verdad verdadera, de que el rico no roba, se la pasa mandando, te ofrece buena pega pa' tenerte de esclavo. Matan al mapuche, oculta la evidencia detrás de su uniforme, y sin pensar siquiera que todos somos indios, hijos de clase obrera, que crecimos jugando y pateando piedra. Aplauso a los que luchan por su liberación, llenarán de orgullo a toda esa nación. Cuidado con la tele que te quiere vender, que son puros terroristas. No lo vaya a vencer, no lo van a vencer, que son puros terroristas. No lo van a vencer. Oh, no, 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 no. Oh, ro, 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 bo, ro, bom, bom. Borom, bom, bom. En tu estilo de música, las influencias que podrías reconocer, digamos, de compositores, de cantantes o de ritmos que vengan, porque hablamos nosotros de músicos latinoamericanos, ¿no es cierto? Pero yo te escucho a ti y tú tienes un poco de reggae, ¿no es cierto? Hay un poquito de rock también por ahí, pero también Violeta Parra, Víctor Jara, pero tu forma de cantar es característica de ti y tu forma de interpretar la guitarra también. O sea, las influencias para tu estilo, porque tú ya tienes un estilo, si te reconoces como una persona con estilo musical, ¿de dónde crees que viene eso? Sí, bueno, siempre, primero que todo, me preguntan qué estilo soy, qué género hago, y siempre me ha costado definirlo. De hecho, hasta los días de hoy es como una problemática cada vez que tengo que generar un dossier o una definición mía. Me cuesta encontrar un estilo, porque tal vez estoy todavía en una etapa de mi vida donde tengo esa libertad de poder experimentar en géneros y tengo pensado experimentar en muchos más, pero sí puedo pensar en influencia. Es imposible no nombrar a Violeta Parra, claro, a Víctor Jara, que tal vez a mí por lo menos me ha influenciado más, por lo que yo rescaté de sus composiciones, como es tal vez la simpleza en la composición musical, instrumental, pero lo pesado y lo profundo que es el mensaje explícito el cual entrega. A veces sí hay cierta retórica que lo puede asociar uno con la poesía en sus canciones, pero sí hay temas, no sé si me viene a la cabeza, A Desalambrar, que siempre la canta un colega acá en Valdivia, y me hace mucho ruido desde que empiezo a componer la música de Víctor Jara, que desde chico siempre existió ahí en mi contexto familiar, se escuchaba mucho, pero no le había tomado el peso. Después reescuchar, que le pasa a muchas personas, redescubren artistas. Ya cuando empiezo a trabajar la guitarra, empiezo a entender que tenía cosas en común con artistas como por ejemplo Víctor Jara, y desde ahí cuando ya decido componer, empiezo a inspirarme en su obra, no sé si en su obra, pero sí a entender como la perspectiva que él manejaba de artista consciente y coherente en su música con lo que él vivía y vivenciaba en los sectores más vulnerables de nuestro país. Así que Víctor Jara sería como mi mayor influencia musical. Ahora, claro, he podido investigar, ir indagando en otro tipo de géneros como es el reggae que mencionaba, o la cumbia,
donde si bien, claro, nosotros como país no nos caracterizamos mucho por tener demasiado exponente en lo que es el reggae, pero por ejemplo escuchando, no sé, Bob Marley, que es como lo más clásico, uno empieza a entender el rasgueo del reggae como una posibilidad de generar un tipo de canciones y música más versátil, encuentro yo, porque puedo, no sé, entregar estrofas melódicas, armoniosas, y entre medio meter rap, improvisación, y acelerarlo y adecuarlo a la forma que yo quiera entregar el mensaje y la canción. Entonces ha ido como ahí mi experiencia, mis ganas de indagar en otros géneros, muy ligado a la música que voy escuchando constantemente. Como eso Esa es la línea musical y la, Claro. digamos, la lírica es más o menos influenciada por Violeta y por Víctor. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. ¿Cómo te ves tú en el futuro en relación a la música? ¿Cómo tú ya ves qué vas a hacer después, post pandemia, post 10 años, no sé, o cuando ya estés con canitas como yo? Estás con canas, estás casado, o con pareja, con hijos, familia, pero en la música, ¿cómo lo ves? ¿Crees que estará ahí? Y si hay proyectos también a futuro cercano, digamos, de concretar en ciertas cosas en relación a la música. Uno siempre, cuando piensa, se sienta a pensar en su futuro, proyectarse siempre va a esperar cosas positivas, o mejor de lo que uno está viviendo actualmente, en una condición obviamente que sea favorable para uno. Y en ese sentido, me cuesta un poco definir proyectos como a largo plazo, o me veo aquí en tal escenario o en tal ambiente. Tal vez sea por la influencia que he tenido a mí a lo largo de estos años el trabajar en la calle, donde en la calle uno, como es un trabajador, si bien recibe una remuneración, pero no es una remuneración permanente, no es dependiente de un empleador, no hay metas que cumplir. Entonces uno empieza a vivir dentro de este círculo cultural que tiene como que lo caracteriza el vivir el día a día. Entonces eso caló tanto en mí que yo en mi vida diaria o como artista o mis composiciones, mi música, tiendo a proyectarla día a día, viendo qué sucede a lo largo de lo que voy viviendo, experiencias como esta, por ejemplo, o como mañana cuando esté cantando en la feria. Voy generándome objetivos que van teniendo mucho que ver con lo que yo vaya viviendo en mi vida cotidiana. Pero sí, como proyectos a corto plazo, ya grabé un tema en estudio, mi primer tema, La Capucha, y fue una experiencia, otra experiencia que tampoco me imaginaba, lo que era grabar en estudio, grabar los instrumentos aparte, que es totalmente distinto a lo que uno está acostumbrado. Uno siempre que ejecuta su música la hace de una, aquí no. Empecé a ver este espacio como una posibilidad también de llegar a las personas, sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde hemos tenido que digitalizar la mayor cantidad de nuestro trabajo para poder llegar a la gente, porque de manera presencial no lo podemos hacer. Entonces esta ha sido como algo de las cosas positivas que uno puede rescatar del haber estado encerrado, el poder haber experimentado en lo que es la grabación de estudio. Y por lo mismo me presenté y me propuse esta meta a corto plazo, que es grabar a fin de año o en el verano, con calma, mi primer disco. Muy bien. Que claro, sería tenerlo en formato digital y obviamente hacerle la difusión correspondiente para que la gente lo escuche y ojalá les guste, así como les gusta en la calle, también poder llevarlo a la intimidad de sus vidas, porque la conexión, aunque no sea músico o música, la relación que hay con la música siempre del humano es constante. Tú te subías a una micro y están escuchando música. El chofer no te va a trabajar en una micro que no tenga radio. Entonces, en la música siempre nos acompaña y el solo hecho de pensar que la gente pueda, no sé, estar en su vida cotidiana tal vez con ciertas emociones y decida escuchar una canción mía que la acompañe en esa emoción, es profundo,
Sí. Para mí por lo menos es increíble poder llegar a esas instancias como músico con las personas. Tal vez uno no va a tener conciencia, pero sí se da este espacio de imaginarlo, de idealizarlo. Entonces, por eso mismo me propongo como ese proyecto a corto plazo. Más allá en el futuro, quizás donde nos lleve la marea Sí. a cantar. Me gusta dejarlo así como a la expectativa, en la incertidumbre, y imaginar, ¿por qué no? Soñar, qué sé yo, con ciertos escenarios, pero tampoco establecerlos como objetivo así a rajatabla de que los tengo que cumplir, porque al final es una presión innecesaria y que uno, que es su propio jefe, Sí. trata siempre de dosificar en ese sentido, de no ser tu propio negrero, tu propio explotador, pero sí es difícil por ahí el no estar estableciéndose metas así tan ambiciosas, sobre todo a los artistas que nos alimentamos del ego y de las luces. Por ahí se nos complica un poco, pero es algo que la calle, como decía antes, me enseñó del vivir día a día, del tomar las cosas con mesura, de por ahí no se te dan un día, pero tal vez mañana te vaya mejor. Son cosas que uno también puede aplicar en su vida, en sus vivencias más profundas. Carlos Alberti, Carlos Carrillo, artista callejero. Canto América, con su proyecto Ríos de Música, mi música, ¿no es cierto? Mi historia, tu música, tu historia. Te agradecemos, estamos felices de tenerte como el primer músico invitado, ¿no es cierto?, de abrir este proyecto de videos. Se escucha a lo lejos estruendo de dolor, escenario infame adentro de un galpón. Corren los chivitos jugando en el fondo, sin temerle a nadie, menos al cuidador. Menos al cuidador. Él lo mira fijo, planeando su final. Tu sangre inocente en mi cena familiar. Juega con sus hijos, parece disfrutar. Él se jura humano y el niño un animal. El niño animal. Los viejos ya saben cómo es el ritual. Preparan la mesa y aguardan el final. Filosos metales su carne romperán. Dios así lo quiso, cantan sin parar. Cantan sin parar. Caricias del hombre le impide imaginar que en su tierno cuello un cuchillo clavará. Lo atraviesa el hierro y la sangre sin parar. Corre por su cuerpo en señal de libertad. Al niño animal, oh, señal de libertad. Algo que no saben, afuera sucedió. Entre juego y juego un pacto se firmó. Entre los pequeñitos un sueño se forjó, de crecer juntito muy lejos del dolor. Lejos del dolor. Pero a su padre no le pareció. Le quitó al amigo que la vida le dio. Ahora que juega solo todos recordarán que él mató al hermano del niño animal. Al niño animal. Se escucha a lo lejos estruendo de dolor.
dolor, escenario infame adentro de un galpón. Corren los chivitos jugando en el fondo, sin temerle a nadie, menos al cuidador. Los viejos ya saben cómo es el ritual, preparan la mesa y aguardan el final. Filos son metales, su carne romperán. Dios así lo quiso, cantan sin parar. Cantan sin parar. Caricias del hombre le impide imaginar que en su tierno cuello un cuchillo clavará. Lo atraviesa el hierro y la sangre sin parar corre por su cuerpo en señal de libertad. Señal de libertad. Pero eso a su padre no le pareció. Le quitó al amigo que la vida le dio. Ahora que juega solo todos recordarán